Un grupo paramilitar se define como el grupo de civiles con formación, entrenamiento y disciplina castrense que opera al margen de la ley, pero que forman parte formalmente de las fuerzas militares del Estado. Sin embargo, hoy en día el paramilitarismo en México puede ser un poco ambiguo, pues no siempre es claro realmente identificar por quiénes está conformado o qué intereses obedecen. A raíz de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968, en donde el ejército mexicano intervino para reprimir a estudiantes universitarios en Tlatelolco, el papel del gobierno y las Fuerzas Armadas quedó manchado. Y esto hizo que en próximos gobiernos se optara por recurrir a grupos paramilitares para actuar en contra de manifestaciones civiles, tal y como lo hizo el propio Luis Echeverría, lo recuerda, al reprimir nuevamente a estudiantes en 1971, pero ahora con el grupo paramilitar denominado Los Halcones, entrenado por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Lo cierto es que estos grupos sí mostraron su organización, mostraron su entrenamiento y su enorme beligerancia en el halconazo del 10 de junio de 1971. Y creo que obviamente el paramilitarismo en México tiene unas de sus expresiones más claras, más represivas, más violentas en lo que ocurrió en Chiapas, en el lapso que va de 1994 a 1998. El asesinato de indígenas, campesinos o activistas a manos de grupos paramilitares es tan habitual, que ya ni siquiera se considera una noticia. Dos de los casos más brutales por parte de estos grupos fueron las masacres de Acteal y Aguas Blancas, en Chiapas, y cuyo saldo fue de 17, escuche bien, 17 campesinos y 45 tzotziles muertos. Una década después, a medida que los cárteles de la droga reforzaban su presencia en México, se formó una especie de alianza entre los narcotraficantes y los paramilitares. Esto para controlar los territorios de los indígenas y obligarlos a abandonar sus tierras ancestrales. Estos grupos paramilitares ahora se confunden con estos grupos criminales y participan de lo que podemos considerar la economía del delito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que están involucrados en el tráfico de drogas, en el tráfico de personas, que están involucrados también en el narcomenudeo, algo que se dice poco, pero que prospera en las comunidades de Chiapas. El crecimiento del crimen organizado, la consecuencia de un Estado fallido, todo esto originó que comunidades de Guerrero, de Chiapas, de Veracruz, de Michoacán, tomaran las armas para defenderse de los sicarios. Todo esto por su propia mano, dando origen a las llamadas autodefensas. En México, desafortunadamente, la descomposición de la seguridad pública en varias partes del país, pues tienes policías comunitarias, por ejemplo, grupos de autodefensa, que de alguna manera podrían entrar en este concepto laxo de lo que es el paramilitarismo, aunque excepcionalmente cuentan con cierta indumentaria, ¿no?, que no llegan a ser uniformes, desde luego. Sin embargo, algunos grupos de autodefensas fueron realmente fracturándose y derivando en cárteles del narcotráfico. Dos ejemplos, los Matacetas y la familia Michoacán. Los primeros fueron evolucionando hasta lo que hoy se conoce como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, mientras que con la familia michoacana se crearon los Caballeros Templarios, cosa que el gobierno de Enrique Peña Nieto pues vio como oportunidad. ¿Sabe para qué? Para enfrentar a otros grupos delincuenciales desde el propio crimen organizado. Por el otro lado, hay otros grupos, cuando nosotros estamos hablando de que llegan grupos paramilitares criminales que no están necesariamente relacionados con los gobiernos de ese país, sino que pueden estar vinculados a intereses de otros gobiernos o de empresas de otros países. Y están vinculados quizás a, por ejemplo, también aparatos gubernamentales como exmilitares, ¿no? Estos grupos que forman parte de empresas como lo que fue Blackwater, que ahora es Academy, y ellos son estos mercenarios que están representando intereses de otro país. Cabe señalar que el paramilitarismo no solo responde al gobierno de una sola nación, no, también es utilizado por gobiernos, por empresas extranjeras, todo esto para fines personales.
Redacción Luis Salas. Yo soy Jesús Escobar Tobar. Como siempre un gusto, como siempre un placer.